habló a mi corazón, también quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan también entender lo que la palabra de Dios nos habla, ¿no? Cuando abrimos la palabra de Dios, a nosotros nos habla, ¿no? Porque ¿cuál mejor cosa que podemos escuchar es la Biblia, el manual de la palabra de Dios? ¿Sabe? Hace una semana atrás estábamos con el grupo de evangelismo de mi iglesia. Me atreví a juntarme con esos locos, ¿no? como se dice, ¿no? Y fui y me atreví a predicar cosas que nunca hice. Algunas veces hacía yendo a predicar en los colectivos, en los trenes. Bueno, y después de mucho tiempo empezamos otra vez esa rutina. Y bueno, fue una bendición, aunque por ahí estaba un montón de gente escuchando. Decía ahí a la gente que tenemos el manual y así. Eso es la fuente de nosotros, la palabra de Dios. Eso es lo que nos fortalece a nosotros, porque podemos escuchar un montón de cosas que un hombre habla por ahí, nos levanta pero anímicamente, pero no toca el espíritu. Nosotros necesitamos escuchar algo que toque al espíritu, porque nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿me entienden? Entonces eso es lo que necesitamos. Por eso es el manual de nosotros, es la palabra, La palabra eso es lo que levanta el alma, alimenta el alma y al espíritu, porque nosotros también alimentamos el cuerpo. ¿Qué es? La comida. Si hoy al mediodía no comemos, no alimentamos el cuerpo. Si al levantarnos no desayunamos, no alimentamos el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos el espíritu. Por eso hoy en día hay muchos que se perdieron, tal vez, se perdieron el alimento al espíritu, Eso es lo que nos levanta también, porque hay veces pide auxilio nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque tiene hambre de la palabra, tiene hambre de Dios, algo, y muchas veces para llenar eso necesitamos la palabra. La única cosa que puede llenar ese vacío, porque nosotros vemos en la calle jóvenes, gente que van en los boliches, gente que va en otro lugar, en los bailes o cualquier cosa, para llenar el vicio, las bebidas, el cigarrillo, cualquier otra cosa para llenar el alma, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Se queda atrapado a eso, a esos vicios, a eso supuestamente que llena el alma, el ser, pero a la vez no llena. ¿Qué hace? Esclaviza, como les decía. Pero nosotros necesitamos ser esclavizados de la palabra, en sentido, no, yo quiero la rutina. ¿Qué debe ser? La palabra de Dios. La rutina no. Sin estar teniendo un devocional, yo no puedo vivir a la mañana. Tengo que tener mi devocional. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me quiere decir? Entonces, al levantarme, si nosotros nos nutrimos a eso, nos acostumbramos a eso, nuestra vida va a vivir no para el mundo, sino para Dios. Por eso hay gente comprometida con Dios. Hay gente comprometida con Dios, ¿sabe por qué? Por esa causa, por esa ¿cómo se dice? Costumbres, mejor dicho en otras palabras. Esas costumbres, cuando tenemos nosotros, vivimos para Dios, vivimos solamente para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Aquí hay gente que aman a Dios, gente comprometida. Jóvenes, niños comprometidos con Dios, con la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Quiero hablar acerca del perdón, acerca la importancia del perdón. Hace meses atrás, el Señor habló en mi corazón. Yo la otra vez cuando había venido, había hablado de conocer al Padre, ¿no?
Y al conocer al Padre, muchos tienen padres, tienen parientes, tienen muchas personas, ¿no? Y alrededor muchas veces hay gente que han sido heridos, hay gente que han sido, ¿cómo puedo decir? Herido en abusos, en diferentes áreas, ¿no? Y yo veo que muchas personas hoy en día necesitan el perdón. El perdón es el que sana, que restaura, que renueva, y sana vidas también. Porque nosotros vemos también en la palabra que ¿quién es el primero que nos perdonó a nosotros? Dios, a través de su Hijo. Su Hijo mandó su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdonarnos. Y la Biblia nos ha enseñado a nosotros el perdón. Muchas veces no entendemos eso, pero hemos sido perdonados en realidad. Hemos sido perdonados en realidad por Jesús. Y la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que cómo fuimos realmente perdonados. Preparen ahí en Colosenses 3, si tienen su Biblia, o podemos leer acá en Colosenses 3:12. Pero antes de leer eso, ahí en la palabra nos habla que no hay justo ni aún uno, dice la palabra también. No hay una persona más recta que Jesús. Hemos errado, fallado, podemos pecar, podemos fallar al otro. Nadie está exento en pecar, en fallar, en errar. Vamos a leer. Colosenses 3, 12. Yo le voy a leer en NBI. Ustedes tal vez van a tener en Reina Valera, pero yo le leo en NBI. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, y de modo que se toleren uno a otro y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Wow, qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener eso. Entonces, hay una vez alguien dijo: el perdonar es viajar al futuro y volver en paz. Volver en paz. ¿Sabe? A mí mucho tiempo me costó perdonar. Cuando yo me enteré que mi papá se fue, que yo solamente vivía con mi mamá, y también cuando era chico me dejó con mi abuela. Seguro que algo habrá dicho, pero no lo recuerdo. Pero les dije y le comento otra vez que yo viví mucho tiempo con mi abuela, desde muy chico. Nunca casi viví mucho tiempo con mi mamá. Entonces, eso me generaba el rencor a mí y rechazo a la vez. ¿Por qué? Porque yo no perdonaba eso. Que mi mamá se fue muy lejos y nos dejó con mi abuela. Y yo veía en las escuelas, cuando iba a la escuela, veía que todos venían a buscarle los padres. Y yo no tenía a mi mamá. Cuando terminé el 6º grado, cuando ese era el sexto grado, el 6º grado, la primaria, todos estaban con los padres, pero menos yo. Y esas cosas me generaban a mí como rencor. Y cuando fui creciendo, empecé a ir a la iglesia y ahí empecé a entender el perdón, ¿no? Empecé a entender el del perdonar, pero aún así tenía algo, no, pero mi mamá me abandonó, como que me hacía la víctima, ¿no? Tenía esa víctima, ¿cómo se dice? Me sentía víctima todavía yo, sabiendo que el Señor ya me había perdonado. Y fui creciendo. Cuando fui más adulto, entendí la importancia del perdón. Entendí la importancia de perdonar.
Porque ahí en 2 Corintios 5:10 nos habla, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que nos enseña también el apóstol Pablo. Y así sucesivamente seguía aprendiendo. Y el perdón, según una psicoterapeuta, escuche bien lo que habla, y yo anoté. Es tremendo lo que nos dice. Dice, cuando nos hacen daño, la reacción inmediata y lógica es ir contra quien nos lo hizo. Pero la reacción lógica y natural tiene sus problemas a corto plazo. Tratas de impedir que el daño continúe, pero si la acción sigue por mucho tiempo, te puedes ver reflejado en la siguiente. Una metáfora que también lo anoté de la psicoterapeuta. Entonces dice, cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas, dice. Una vez que te ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil. Pero cualquier herida se cierra finalmente. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa. Y que aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son de la venganza. De la venganza. Eso es lo que muchas veces cuando alguien te hace algo, vos querés ir a vengarte. Uno quiere vengarse. Y yo, ¿sabe qué decía? Mi mamá venía a visitarnos de lejos, vivía en una ciudad X, le digo, yo vivía en Asunción, ella vivía en Ciudad del Este, cerca de Puerto Iguazú, entre Foz de Iguazú. Entonces, cuando venía, yo me hacía la vista gorda, como se dice, del desentendido, que no le conocía, que no quería hablarle, no, cosas así. Y bueno, todo como querer vengarme de mi mamá y cosas así me pasaba desde cuando eso tenía 12 años, 11 años, no entendía nada. Entonces el ojo por ojo y el de buscar justicia y reparación por encima de todo. El veneno puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra, el dolor no se cura, no cesa durante todo ese tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza y energía. Eso es lo que produce una amargura, una tristeza. Yo escuché cuando dijiste vivías en depresión y eso pasa, ¿no? Cuando uno siente tristeza, como que hay algo que no se cura. Es tremendo. Y eso es lo que pasa. La alegría, no hay alegría en uno. Está como triste todo el tiempo, como amargado. Eso es lo que produce una tristeza. Y saben, hermano, cuando nosotros nos sentimos perdonados, todo el tiempo estamos alegres. Nadie puede estar triste. Yo creo que cuando uno está en Cristo debe estar contento. ¿Por qué uno debe estar amargado? Porque cuando estamos en Cristo sabemos que somos perdonados. Sabemos que somos libres. Amén. Entonces, cada vez que pensamos en la venganza o la injusticia que nos ha hecho, la herida se abre, duele, porque recuerdas el daño que te han hecho. El recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo. Sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de querer vengarse. En resumen, dejar de hacer conductas destructivas hacia quien te mordió. Wow, qué tremenda metáfora hizo este terapeuta. Es una no cristiana,
Miren lo tremendo metáfora que ese ejemplo que dio. Es como estudiando la palabra y te da a entender cómo es la cosa. Cómo es lo que uno padece cuando está en rencor, en odio, en enojo. ¿No? Qué importancia, ¿no? de perdonar y de pedir perdón. Es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Entonces, nadie, les decía hace un rato, está exento de cometer error. Comportarse de forma inadecuada y herir a otra persona cuando somos conscientes de que hemos podido equivocarnos, solemos sentir el impulso de pedir perdón. Siendo cristiano, cualquier cosa, perdón. Y eso es de un cristiano. De humillarse, de decir perdón por esto, perdón por aquello, perdón. Qué bueno es tener eso. ¿Por qué? Porque eso es de humilde, de una persona humilde. La humildad es sobre todo, ¿no? Gloria a Dios. En Mateo 18, antes nos le dije, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Recuerden eso, hermano, que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Muchos yo he escuchado decir, yo no siento perdonarlo. ¿Por qué yo debo perdonarlo? No, es una decisión. Cuando Jesús estaba en la cruz, colgado ahí, ¿qué dijo? Yo no siento perdonar, así que Dios, no le voy a perdonar a esa gente. Sácame de esta cruz, me voy de este lugar. No mandó ángeles para destruir a esa persona que lo llevó a la cruz. Él tenía esa autoridad para hacer, mandar ángeles y destruir toda esa persona que le estaba por llevar a la cruz. ¿Y qué él hizo? Él se humilló. Él se humilló en esa cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué hizo el otro que estaba al lado de él? Perdóname, yo quiero estar contigo cuando tú estás en el cielo, cuando vas a estar en el cielo. ¿Y qué hizo? Vas a estar conmigo. ¿Y el otro qué hizo? No creyó, no fue humilde, no pidió perdón, no creyó que él que era Dios. Y el otro que estaba se fue con él. ¿Por qué? Por la humildad de corazón. Una persona es perdonado por Dios cuando tiene humildad. Dice, Señor, perdóname. Perdóname. Qué bueno es tener esa sensación, ¿no? De decisión, de decir, yo perdono a esa persona que me hirió. A mí me importa más que estar bien con Dios, ser perdonado por Dios. Y ahora vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra si nosotros no perdonamos. Gloria a Dios. Mateo 18, 21. Dice, en aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿2 veces? ¿1 vez dice la palabra? No, dice hasta 7 veces. Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¡Wow! Muchísimas veces yo debo perdonar. Muchísimas veces yo debo perdonar al que me hirió, al que me falló, al que me hizo daño. Y muchas personas, mujeres, niñas o niños que fueron abusados, les cuesta perdonar. Crecieron y les cuesta perdonar. Pero solamente Dios va a hacer esa obra. Hay veces tal vez piensa, no, pero yo no siento hacer. Pero debemos perdonar. Ahí vamos a seguir viendo. Gloria a Dios. El número 1, perdón por la sangre de Cristo.
¿Qué pues podemos hacer para salvar nuestras almas? ¿Qué podemos hacer? La Biblia nos enseña, la Biblia dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero podemos aceptar el plan de Dios provisto por nosotros. Gloria a Dios. Qué tremendo es lo que nos habla el Señor. Dice, nos ayudará a entender este plan, considerar lo que Dios mostró a su pueblo. Los israelitas, ¿se acuerdan? Cuando lo sacó de Egipto y lo perdonó igual Dios, aún esa queja que hacían, Dios estaba con ellos. Dios seguía estando con ellos. Gloria a Dios. A pesar de su rebeldía, de su queja, Dios seguía estando con ellos. Antes de venir a Cristo, Dios les mandó a sacrificar animales cuando eso. ¿Se acuerdan? Por el perdón. En aquel entonces a los israelitas le hacían sacrificios de animales para ser perdonados. Los sacerdotes entraban en un lugar y tenían que, cada año, para el perdón de pecados, tenía que hacer eso. Pero después vino Cristo, ¿qué pasó? Por gracia somos perdonados. Nosotros somos como el sacerdote, ya tenemos que entrar. Señor, perdónanos. En cualquier lugar, Señor, perdónanos. Y el Señor ve nuestro corazón, cómo pedimos perdón. No solamente de labios, sino de corazón. Humillarnos. Gloria a Dios. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Él tenemos perdón. Según su riqueza de gracia. Porque todo un regalo el perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo. Lo tenemos que disfrutar. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que tomar ese compromiso de decir, Señor, yo voy a disfrutar de esa gracia. Voy a disfrutar de esa gracia. Voy a ser constante en lo que estoy haciendo. Disfrutar, seguir, permanecer. Por Él por su sangre fuimos perdonados. Así como nos dice la palabra. Tomemos en cuenta, debido a nuestros pecados, merecemos la muerte eterna. Merecemos la muerte eterna. Pero por su gracia, somos perdonados. Pero debido a su amor y misericordia hacia nosotros, Jesús murió en el lugar. Por medio de esto nosotros podemos ser perdonados y nuestras transgresiones pueden ser cubiertas. ¡Wow! ¿Cómo podemos disfrutar de este perdón de Dios? Viviendo una vida de santidad cada día. Agradándole en todo. En buscar su presencia. Tener una vida de compromiso, una vida de rectitud cada día. Vamos a fallar, sí. Pero nuestro corazón debe cada día pedir perdón a Dios. Cada día tener ese corazón, Señor, perdóname. A la mañana antes de salir a tu trabajo, te levantás, Señor, perdóname si yo he fallado. Y hacer tu devocional y tener en tu mente la palabra. Y salí y antes de dormir nuevamente examinarte. Tener esa actitud es lo mejor, hermano. Eso es vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Fuimos perdonados por su sangre. Y ahora la falta de perdonar, ¿qué nos trae? Esclavitud, le decía recién, hace un rato. Nos esclavizamos cuando no perdonamos. Somos atados. Cuando experimentamos el perdón y misericordia de Cristo, recibimos la paz. En Mateo 6:14 vamos a leer. Y también conservar esta paz. Conservar la paz. Para no ser esclavizado, ¿no? El perdón y misericordia de Cristo. Tremendo. Estar en paz, le decía, es necesario perdonar a los demás. Vamos a leer Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, hermano. Fíjense lo que le había dicho. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. El Señor como les decía, el Señor nos perdonó en la cruz. Nos perdonó en la cruz. ¿Y por qué nosotros no debemos perdonar a otro? No perdonamos al otro. Por eso es que tenemos que tomar esa decisión. Yo perdono a quien me hirió, que me falló. Yo perdono, no importa qué es lo que me hizo, qué no hizo. Yo lo perdono. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús da enseñanza clara sobre los peligros de la falta de perdonar. Nos da clara enseñanza. En Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, dice otra vez la Biblia, la palabra de Dios, dice: saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas el uno quiso, no fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Qué tremendo ejemplo el Señor nos estaba dando. Qué tremendo. Por eso es la importancia del perdón. La importancia del perdón. Wow. El 3, perdón incondicional. Jesús nos enseñó que la única manera para nosotros conceder el perdón a los demás es como Él nos ha perdonado. Como Él nos ha perdonado a nosotros. Eso es el mejor ejemplo que nos enseñó a Él. No debemos perdonar con condiciones. Bueno, si yo te perdono, ya no vas a volver a hacer. El hombre puede hacer otra vez, miles de veces. Imagínense, el Señor no nos perdonó a nosotros con condiciones. Nos dijo en la cruz: yo lo perdono esta vez, pero otro día no cometa más errores. O vieron algún versículo que dijo Él. No dijo eso. Él no dijo. Pero muchas veces el ser humano, yo no digo que ustedes fueron así, mucha gente, algunos han escuchado, dice: pero yo le voy a perdonar porque yo sé que no me va a hacer más. Porque la última vez me hace eso, después no me va a volver a hacer más. Porque sabe qué le va a pasar. ¿Alguna vez escucharon eso? Muchísimas veces. Y muchas veces nosotros mismos, me ha pasado a mí. Nos ha pasado a nosotros, ¿cuántas veces? ¿Sabe, hermano? Yo les cuento eso y le voy a abrir mi corazón, y mi señora sabe.
Hace poco nos pasó, nos fuimos a Paraguay, ¿sabes? Pasamos re mal, pasamos. La última vez. Justo cuando estaba terminando la pandemia. Fuimos, todos estuvimos enfermos. Nos agarraron, salimos de acá engripados. Llegamos ahí peor. Estaba con fiebre él, Josué, primero mi esposa, menos Ana, que lo envidiamos esos días. Ella disfrutó, se fue por todos lados, nosotros encerrados en la casa de mi suegra. Encima de eso. Pero yo sé que hay suegras acá que son menos la hermana, la suegra más. ¿Vieron? ¿Viste? La suegra afortunada. Gloria a Dios. Y tuvo suerte. Y sabe, hermano, encima vino la hermana de ella. Yo sé que acá no está, podemos hablar tranquilamente. Entonces le dijo: ustedes trajeron el virus de Argentina. Así que mi casa no pisan. Daba ganas de no perdonarle más. Y no, y yo le dije, no, en su casa no nos vamos a ir, no. Ni cuando vengamos otra vez, no. Salió eso de mi boca, Pero en ese momento después se me pasó, obviamente, ¿no? Como hijo de Dios tiene que pasar, y nos pasa. Somos seres humanos, ¿no? A todos nos pasa. Y sabe, hermano, después de ahí de venir, el Señor me tocó para hacer esto, me enseñó, ¿no? Y sabe, nos costó a nosotros. La verdad te digo, cuando vinimos ahí pasamos mal y todas esas actitudes, ¿no? Venían, encima estábamos nosotros, mi suegra, mi suegro, estaban sin tapaboca. Todos nosotros, llegaron ellos, mi cuñada, con tapaboca, con la hija, vino, y cuando nos acercaban ni nos saludaban. Peor. Y bueno, todas esas situaciones pasamos. Y bueno, no pudimos salir en ningún lugar. Y después de ahí vinimos. Encima me salió positivo. Cuando iba en la frontera estábamos. Temblaba todo, ¿no? Cada cosa que me pasaba en mi mente. Bueno, fuimos al argentino. Íbamos a pasar nomás nosotros, pero bueno, tuvimos que hacer otra vez el doping, el hisopado. Entonces, nos hicimos 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Era negativo. Pudimos pasar bien, pero seguía yo engripado ahí. Muchísimo, 22 días más o menos estuvimos, hasta llegar, estuvimos engripados. Bueno, gracias a Dios pasamos bien, venimos. El único lugar que pasamos bien fue en Posadas. Estuvimos en la casa de unos que eran pastores, amigos nuestros. Así que estuvimos ahí, pasamos ahí bien. Después vinimos para acá, ya no veíamos la hora de estar acá. Y bueno, gracias a Dios fue eso. Después nos pasó esos momentos, ¿no? De rabia, de enojo. Y bueno, no queda otra, como se dice, ¿no? Que de perdonar. Bueno, nos pasó, empezamos a sacar otra vez con ellos. Nos habían bloqueado hasta ellos, porque nosotros teníamos bichos hasta por los WhatsApp, creo, porque hasta nos bloquearon todo. No, hasta esa cosa pasó. ¿No? Es increíble, nos reímos, pero fue así. Y ahora me vino a mi mente que capaz que empezaban que si no me bloqueaban, no iba por ahí el bicho, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos pasa, hermano, a nosotros cuando no nos perdonamos, no tenemos condición, ponemos condiciones, ¿no? Y eso es lo que Dios no hizo. O sea, el Hijo Jesús no hizo, no puso condiciones, pero nosotros seres humanos ponemos condiciones, ponemos eso y no. Al seguir el Espíritu Santo conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, dice Juan 8:32. La verdad nos hará libre. Y el 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Jesús somos libres. En Jesús somos libres. Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El Señor nos habla a nosotros a través de su palabra. No endurezcamos nuestro corazón, nuestros oídos. Cuando abrimos la palabra nos enseña acerca del perdón, de perdonar. Cuesta horrores perdonar, pero tomando esa decisión y no poniendo condiciones. Gloria a Dios. También dice: venid a mí y yo haré descansar. Mateo 11:28. Entonces, al seguir estas enseñanzas seremos perdonados y vamos a poder perdonar a los demás. Y por último, el 4, número 4. La pregunta, acercarse a Dios, el número 4. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? La respuesta se encuentra en la Biblia, mi hermano. En la Biblia el único lugar se encuentra cómo nos acercamos a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no los trajese, dice Juan 6:44. Entonces dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajese. Dios, por su Espíritu Santo, nos hace consciente de que somos perdonados. El Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, nos hace consciente que somos perdonados. Cada uno de nosotros somos perdonados por Dios. Y sabe también que la enseña es que si nosotros nos entregamos nuestro corazón a Dios, no somos hijos aún. Nos enseña la palabra. Pero cuando nosotros entregamos a Dios nuestra vida entera, ahí recién somos hijos de Dios. Antes éramos criatura. Criatura. Y ahora somos hijos de Dios. En Cristo Jesús somos hijos. A través de Él somos justificados, dice. A través de su palabra somos justificados. Gloria a Dios. Entonces, la carga del pecado se pondrá muy pesada si nuestro corazón se sintiera contrito por nuestra vida pasada, pecaminosa. Dios desea que entreguemos nuestras vidas a Él en arrepentimiento verdadero. Cuando Dios ve nuestro corazón constricto y humillado, nuestra disposición para hacer la voluntad con el corazón, con todo el corazón, como yo le decía al principio. Nuestro corazón debe ser constricto y humillado. ¿Se acuerda cuando David fue confrontado con el profeta? Él estaba haciendo algo malo y él estaba firme, y cuando vino el profeta le confrontó. Él entendió que era él el que pecó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? Él dijo, se humilló y se puso en esta forma: Señor, perdóname. Yo he pecado, he fallado. Y cuando nos ponemos en esa actitud, hermano, somos perdonados realmente. Pero, hermanos, cuando nosotros decimos, sí, Señor, perdóname, ¿qué actitud es esa? Debemos demostrar lo mismo cuando venimos a adorar a Dios. Venimos, yo alabo a Dios, y chicle en la boca, o estamos ahí mirando. Yo alabo a Dios, exalto a Dios, y miramos ahí por la ventana. Qué lindo la ventana. Se lo está diciendo el hermano, dice el otro que está lavando a Dios. Cosas así. Y eso es lo que yo le estoy hablando de perdonar. Debemos demostrar. Eso es la forma. Pero no, Señor, perdóname, Señor. Estoy acá en la iglesia y perdóname. Ahora cuando me voy allá, Señor, estoy acá, perdóname. O en cualquier lugar, cosas así que nos pasa, ¿no? Debemos demostrarlo a Dios. Por eso es constricto y humillado. David se humilló y pidió perdón. Esa actitud es lo que Dios está buscando.
Cuando Dios ve nuestro corazón, como les decía, contrito y humillado, y nuestra disposición para hacer su voluntad con todo el corazón, Él perdona nuestra vida pecaminosa. Y recibimos el perdón, la paz. Salmos 34, 18. Dice, y vamos a leer después el Salmo 51. Gloria a Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos, dice. Wow. El Señor mira los corazones. Dice, después el 51 dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería, dice. Y después el 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecia el corazón quebrantado y arrepentido. Así como David hizo. David tuvo un corazón quebrantado, constricto y humillado. Él se humilló. Gloria a Dios. Ya terminando, hermano, ponete de pie, ¿sí? Más, ya quiero leerle. Oh, qué feliz, hermano, que somos ahora y queremos compartir con otro lo que Cristo ha hecho, ¿no? Queremos compartir con otro lo que Dios ha hecho en ese perdón de nosotros. Cuando Dios nos perdonó, somos felices. Nos sentimos felices. Nadie está ahí. Señor te perdonó. Carlos, Señor te perdonó. Hermana, Señor te perdonó. Nadie está así. Está feliz, demuestra el perdón, como le decía al principio. Está feliz, nadie está amargado, nadie está triste. Gloria a Dios. Esto no es algo que solo intelectual a un cambio de mente. Es una obra del Espíritu Santo en el corazón, que nos convierte a una nueva vida. Por medio de este poder del Espíritu Santo tenemos fe para confiar en Dios. Así que podemos rendir nuestra propia voluntad y perdonar a los demás. Muchas veces, hermanos, por falta de voluntades. Por eso es que tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Señor, yo rindo mi voluntad a ti. La voluntad es que tenemos que rendir cada día a Dios. Por falta de voluntad hay veces no hacemos eso. Entonces, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que enseñó en Jesús somos nueva criatura? En Cristo somos nueva criatura. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Amén.